Bienvenidos a esta serie de videos con algunos de los momentos más oscuros de nuestro fútbol o temas curiosos que se han quedado marcados basándonos en el famoso iceberg del fútbol mexicano, parte 4. Luces, micrófonos, que comience el salseo. De verdad, vocerianos, gracias por todo su apoyo. Si todavía no te suscribes, anímate que es gratis. Recuerde que hay temas sorpresa que no están en la imagen y que iremos develando de manera random cada uno de los temas en este monstruoso témpano glaciar. La bruja de Mario Carrillo. Estas creencias y costumbres generalmente van acompañadas de personajes muy sui generis. José Mario Carrillo Zamudio no es la excepción, pues para nadie es un secreto que el temperamento y carácter del entrenador siempre ha sido su mayor perdición. ¿Cómo era Carrillo, Cuauhtémoc? Un tipazo, a veces sí se le cruzaban los cables, pero pues no soy muy sociable. Sé también que no soy simpático, no soy. Como jugador, poco que destacar, pero como entrenador supo hacer ruido. Luego de un paso corto por Puebla, de manera sorprendente se hacía lugar en uno de los grandes, el América. Sexto, tiene el sexto, ¡gol! ¡El América! ¡Es el campeón del fútbol mexicano! Su temperamento y soberbia le ganaron muchos enemigos en el camino, desde el mismo Manuel Lapuente, quien le dio la oportunidad en Cuapa, hasta el Vasco Aguirre, que a pesar de habérselo llevado al Mundial de Sudáfrica, el Capelo no reparó en hablar mal de él en su regreso. ¿Por qué el tema de los tres capitanes? Y ya Rafa lo dijo, que se sintió traicionado a su jerarquía. No, el por qué no lo sé, pero lo que sí te voy a contestar es que Rafa tiene razón. Incluso hasta con Carlos Hurtado, su promotor, pero todo este cartel era secundario, pues de lo único que se hablaba de él era sobre su famosa bruja. Héctor, ojalá le invitaras a mi cuerpo técnico. Perfecto. Para que platicaras, para que no le digan así como así la bruja. El entrenador recurrió a una mujer que calificaban como bruja, pero Carrillo decía que era una especialista que trabajaba la parte emocional, mental e interna del jugador. A la mujer que conocían como Mamá Toña fue llevada por Carrillo, se cree que fue desde su etapa con Tigres. Están en perfectas condiciones y si hay algo que esté mal, se cancela y en este momento está curado. Sesiones espiritistas o no, lo preocupante es que se dice que el entrenador basaba sus alineaciones en las vibras que sentía Mamá Toña en las playeras de los jugadores. Según Proceso, en una nota aseguró, Mamá Toña habría revisado las camisetas de los jugadores antes del partido en el Estadio Jalisco contra las Chivas y encontró que las prendas de Walter Gaitán, Jesús Palacios y Omar Briceño tenían malas vibras, por lo que decidió marginarlos. Yo trabajo con María Antonieta Márquez y es un fenómeno para esas. ¿Ella qué es, psicóloga? Ella trabaja la parte emocional y la parte mental, la parte interna del jugador. Carlos Milok, en paz descanse, aseguró que Carrillo en algunos equipos hablaba de los horóscopos, hablaba de su consejera espiritual y de una bruja que tenía, ganándose el desprecio de jugadores y personas del entorno. Con Tigres no hizo mucho, con Puebla menos, y sorpresivamente pudo llegar a Pumas. Con todo y Mamá Toña, ya estando con los universitarios durante una de sus sesiones, algunos jugadores no pudieron contener la risa, se mofaron de la señora y esto Carrillo no lo perdonó, entró en cuestiones personales y fue cuando dejó fuera a Emanuel Villa, Luis García y Martín Romagnoli. El equipo Pumas había comprado algunos jugadores, a este tipo no le interesaron, eso no se hace, o sea, vetar, darle espalda, dejar de lado, es muy fácil, es el camino mucho más corto y simplista, involucrar a sus futbolistas, convencerlos, subirlos al barco, fue lo que Mario Carrillo no hizo. De creencias, de tus creencias religiosas y que al equipo lo ven sometido a... No lo sé si sea por ese lado, si es por ese lado, bueno, pregúnteselo a él. Algunos jugadores llegaron a defenderlo, diciendo que Mamá Toña solo hacía sesiones de estrés y masajes. Hoy en día, el tema mental forma parte fundamental en los cuerpos técnicos de un entrenador. Sin embargo, de eso a que tu doctor, como él la llamaba, decida la alineación por las vibras, eso ya es otra cosa. Tal vez el bloqueo de Hurtado no sea el principal motivo del por qué Carrillo no dirige desde el 2012, por más que ESPN se empeñe en promoverlo. Pero si a mí me preguntan por Mario Carrillo, el técnico, yo digo a las pruebas me remito. Las pruebas están ahí. Inter de Milán, el histórico equipo zapatista.
¿Qué tan bizarro puede ser nuestro fútbol mexicano? ¿Qué historia tan sin sentido te puedes imaginar que no haya sucedido ya? Como tlacuaches, cucarachas, señoras jugando cartas en pleno estadio, un equipo italiano a punto de jugar contra un grupo guerrillero de Chiapas como apoyo a su movimiento. Sí, aunque nunca se concretó, el Inter de Milán por poco y compartía la cancha con el subcomandante Marcos. Pues no, yo cada cual, de acuerdo, sí. Yo prefiero tener cada cual porque sí. El ejército zapatista de Liberación Nacional se levantó en armas en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, el mismo día que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Fue en verdad un grave problema para el gobierno en turno. Reitero que aquellos que hayan participado por presión o desesperación y que ahora acepten la paz y la legalidad encontrarán el perdón. Un grupo por los derechos indígenas, que sería un factor para que tuviera un impacto considerable, no solo en el país. Este movimiento sonó en el mundo y en el fútbol no pasó desapercibido. Tan solo 10 años después de creada la organización, se dice emergió una amistad entre el EZLN y el exfutbolista Javier Zanetti. Zanetti destro, Javier Zanetti. Aquella amistad provocó que su equipo, el Inter de Milán, donara a las comunidades zapatistas 5,000 euros, una ambulancia, playeras, balones y zapatos para jugar fútbol, además de una playera del club con el número y nombre del defensor argentino, dando así el origen a esta fotografía curiosa y que sin contexto es por demás bizarra. Y de ahí esta gran oportunidad de llegar al Inter en el 95. Cuando yo era muy joven. La relación entre ambas partes se fortaleció después de la donación. Un partido de fútbol era el siguiente paso. El subcomandante Marcos envió una carta al Inter de Milán retándolos a jugar en Chiapas. No queremos manchar mucho el historial del Inter con las derrotas que seguro les propinaremos. Obviamente el Inter de Milán no se iba a exponer a viajar a Chiapas para un partido de esa índole. Javier Zanetti, por otro lado, había expresado su deseo de jugar dicho encuentro, pero en tierras europeas, lo que hizo imposible aquel juego, que sin duda hubiera sido toda una explosión de morbo al ver a los zapatistas anotándole al equipo italiano con todo y pasamontañas. ¡Gobierno priista! ¡El pueblo es zapatista! Santander es Chiva. Luis Enrique se desempeña como árbitro desde hace 16 años. Desde entonces ha participado en 14 torneos de la Liga MX. ¿Malísimo Santander? Sí, hoy dejó mucho que desear, la verdad. Y bueno, sí es malísimo. Sí es malísimo. Pero la realidad es que su fama se debe a un rumor que lo ha perseguido durante años. Su presunto favoritismo a las Chivas Rayadas del Guadalajara. Chivas con Luis Enrique Santander desde el Clausura 2016, 3 victorias, 2 empates en 6 partidos. Imagínense. La más reconocida data del torneo Clausura 2017. Corría al minuto 92 del duelo de vuelta. Chivas ganaba por 2-1 a Tigres. Estaba a segundos de proclamarse campeón. Los regiomontanos buscaban el tanto que mandara la definición del título a tiempo extra. Sosa ingresó al área. Pereira fue a su encuentro, soltó la pierna derecha. Ismael punteó y hubo un contacto. El balón terminó en los pies de Damián Álvarez. Ahí está. Uy, a mí me parece que es penal. Clarísimo. Abajo. Clarísimo. El árbitro no sancionó el penal a favor de los Tigres. Sin duda, algo que provocó que se sospechara aún más de este rumor fue la extraña y polémica decisión de la comisión de árbitros de que fuera él quien pitara 3 juegos de vuelta en esa liguilla. Últimos 3 torneos, el equipo que más penales le han marcado es a Chivas con 18. Si en un momento dado en la estadística te das cuenta que en los últimos 3 partidos o que le pitas 3 semanas seguidas a un equipo y no ha ganado ese equipo, pues yo creo que sí prescindiría de ese árbitro. El mismo silbante tiempo después aceptó su error arbitral, que pudo haber cambiado por completo el rumbo de ese encuentro. En ese día me equivoqué, no hay duda que me equivoqué, entonces si hubiera sancionado penal. ¿Cómo pasó en el penalti? ¿No lo vio, no lo quiso marcar? No, yo estoy de acuerdo con Paco, con Paco de Anda, que lo vio y le dio miedo sancionarlo. No. Aquel polémico penal le valió ese prejuicio que a la fecha sigue recordándose. Para el siguiente torneo Santander no volvió a ver al chiverío en todo el torneo, en el cual el rebaño no pudo calificar a la liguilla. Sería importante saber si Santander le va a las Chivas, ¿no? Sería interesante. La traición de André Marín a José Ramón.
Joserra gozó de una tremenda fama en TV Azteca, lugar donde durante 33 años ininterrumpidos manejó la época dorada del deporte en la televisora de la Jusco, provocándole muchos, pero muchos dolores de cabeza a Televisa e incluso al fútbol mexicano. Cuando se fue José Ramón, sí sentimos un cambio de liderazgo muy fuerte. Fueron un par de años de batallarle, de que nos costara trabajo ir a los mundiales. Dentro de toda la camada que forjó y vio nacer tanto en Imevisión como TV Azteca, se encontraba un chamaco que comenzó desde los 16 años llevando información, y Joserra lo acogió como un hijo, lo fue forjando como analista deportivo. Se dice incluso que André Marín, sus primeros trajes con los que se presentó a cámara, fueron comprados por el mismo Joserra. Y José Ramón lo sabe que ha sido para mí, mucho más que un jefe. José Ramón conoce perfectamente mi vida y él sabe por qué se lo estoy diciendo. Soy un eterno agradecido. Mientras el poblano navegaba el barco, todos se encontraban en tregua, siguiendo las órdenes del capitán. Sin embargo, por problemas de salud, tuvo que abandonar la conducción y su puesto como director general del área de deportes en TV Azteca. El intestino grueso se perfora y se mete alimento ahí, y cuando te explota es muy fuerte. Yo me aguanté mucho. José Ramón estuvo muy grave, al grado de que su familia llamó a un cura para los santos óleos. Con un pie en el más allá, Marín se sintió acorralado, pues para nadie era un secreto que André, por su temperamento y forma de ser, tenía muchos enemigos en TV Azteca. ¿Nunca volviste a hablar con André Marín? No, ni lo considero necesario. Hay alguien que le gusta jugar sucio o que le gusta hablar mal de los demás, que tiene mucho miedo que le quiten un puesto. O sea, ya nunca hablaste con él. Jamás. No, ni te interesa, pues. Bueno, y Luis. No, yo mira, tengo tantos problemas personales y mentales como para tragarme los complejos de otros. Eso no puedo más, no lo puedo sostener. O sea, el bicho más grande con el que he trabajado en mi carrera es André Marín, está clarísimo. Se sintió desprotegido. Se dice que mientras Fernández estaba hospitalizado, buscó trabajo en Televisa. Al ser completamente rechazado, no le quedó de otra que buscar alianzas. En ese momento, sintió que el tiempo de Joserra en Azteca llegaba a su fin sin importar si salía con bien de ese problema. En alguna ocasión me encontré a Emilio, y fue el que me dijo, te van a traicionar, te lo están preparando. Así fue, y tal cual como él me lo dijo, sucedió, tal cual. Y fue uno de los hombres que más al final buscó la posibilidad de que yo saliera aprovechando la enfermedad. No sé por qué, no sé, él acudía a las autoridades importantes de la empresa, hacía relaciones, hablaba mal de uno, hablaba mal del otro. Marín pedía a todo el que trabajara con Joserra que fueran a decir que el señor usaba cocaína en horas de trabajo, que era adicto y además estaba robando el presupuesto de Azteca Deportes. Decía que él tenía pruebas, que obviamente nunca mostró, pero que necesitaba apoyo con testimonios. A todos aquellos que estaban dispuestos a esparcir el rumor, les prometía un lugar en el nuevo reino. Soy un tipo agradecido y lo que sé me lo voy a llevar a la tumba. ¿Te parece? Al final ni siquiera le salieron los planes. No se quedó con el puesto y tuvo que correr a Fox Sport. En una entrevista con Javier Alarcón en su canal de YouTube, Marín confesó estar escribiendo un libro donde prácticamente amenaza con develar toda su verdad ante las que para él son calumnias en el caso de su ex jefe. Esperamos con ansias el desenlace de esta historia, o al menos la segunda versión de esta. En el que creo que ya es momento de contar la verdad de muchas cosas. Y yo nunca he contestado, pero pues ya llegó el momento de contar la verdad. El hijo de Hugo Sánchez. En el fútbol es complicado vivir a la sombra de tu padre. Ahora imagínate vivir a la sombra de alguien como Hugo Sánchez, donde ni siquiera el nombre puede ser tuyo. Debe ser algo muy complicado. A lo mejor toda la gente puede pensar, tiene a Hugo Sánchez como papá, lo van a poner en cualquier equipo, ¿no? Pero pues no, tengo a Hugo Sánchez en mi contra. En México inició una carrera como futbolista profesional. Debutó bajo las órdenes de su papá el 15 de mayo del 2004 con los Pumas, que lograron el bicampeonato. Intentó desempeñarse en la misma posición que su progenitor, pero después de atacar las áreas rivales, decidió defender la propia y comenzó a desempeñarse como defensa. Cuando vi que Hugo empezó a ponerle trabas, me acuerdo que estaba el Sevilla, del Betis, querían que él se quedara, ese equipo le iba a pagar sus estudios a mi hijo, lo voy a platicar con mi papá. Su papá desde el primer momento le dijo que no, y no, y no, y no. Hugo Sánchez fue el primero en cortarle las alas, ya que tuvo oportunidades de quedarse en España y este no lo dejó.
Al final, Hugo Sánchez Portugal decidió despedirse de las canchas en 2007 con tan solo 23 años. Incursionó en la televisión como comentarista deportivo para Televisa Deportes. Sin embargo, serán definitivas sus varias declaraciones en contra de su padre, por lo que acapararía todas las portadas, no solo nacionales sino internacionales. ¿Qué platicas con él? Pues si te dijera, pues no mucho, como que no es tanto que me tome tanto en cuenta de mis opiniones y eso. La más sonada en una entrevista en España, donde despotricó duro y fuerte contra Hugo Sánchez. Quiero que exista reciprocidad, porque yo de él nunca he tenido ni un abrazo. Cuando estaba creciendo, no tuve muchos espacios para convivir con él, por lo cual me dolía verlo jugar con otros niños en comerciales. Además, acusó a su padre de infiel y golpeador, de usar su departamento para fiestas clandestinas, entre muchas cosas más. Pero esta no sería la única ocasión. Tiempo después en ESPN, habló de cómo su carrera en el fútbol fue trabada en gran medida por su propio padre, donde su mirada llena de tristeza y una voz que esconde una frustración enorme de falta de cariño paterno, era lo que aderezaban esas duras palabras. Digo, como papá no puedo hablar mucho, ¿no? Porque la verdad no tuve mucho como papá, pero como entrenador, como jugador, es una persona muy exitosa. Luego del modelaje, volvió al tema deportivo como director de Cultura Física y Deporte en la delegación Miguel Hidalgo de la capital mexicana. Me hizo la invitación de que diría que si quería ser parte de su equipo para esta etapa administrativa. Lamentablemente, el 8 de noviembre del 2014, falleció a causa de acumulación de gas LP en el departamento, lo que les generó una intoxicación. Cerca de las 2 de la mañana, el cuerpo llegó a la funeraria escoltado por 2 camionetas. De una de ellas bajó el Pentapichichi, quien ingresó al recinto sin dar declaraciones. Obviamente los rumores fueron inmensos, desde homosexualidad y drogas hasta suicidio. Hugo Sánchez en diferentes ocasiones ha externado su dolor, el cual probablemente se deba a un arrepentimiento por haber sido un padre terrible. Es gracioso porque cualquier colibrí que veo y que haya en casa constantemente en la Ciudad de México, viene a visitarme un colibrí o un pajarito ahí en Cancún que se pone en una de las 2 estatuas que tengo ahí en la casa de Cancún, se pone ahí 1 o 2 y le digo, mira ya, viene a saludar a Hugo. Y... Tú no sabes lo que mi hijo Hugo pasó, Emma no porque era muy chiquita, pero Hugo lo tuve yo que llevar a psicólogo, se hacía del baño, sí, yo lo tengo que decir, él se hacía del baño, él era triste, él lloraba, él era un niño que no era feliz. La polémica no termina aquí, pues su madre Emma Portugal en diferentes ocasiones ha externado su inmenso dolor y su indignación en el caso de su hijo, pues asegura que no está del todo claro el peritaje aunado a unos mensajes que Hugo le mandó días antes de morir. Mi hijo no traía ni una raspada ni nada, traía un golpe en la cabeza, del lado derecho. Y mi hijo estaba con los ojos abiertos, recargado en una almohada. Unos meses antes él me había dicho que guardara sus fotos, sus últimas fotos. Luego un día me mandó una carita poniéndome, mamá, me van a dar cuello. Emma dejó entrever que el móvil del homicidio de su hijo pudo ser político, ya que en ese momento trabajaba en el gobierno. Suicidio o accidente, al final no deja de ser una historia desgarradora. ¿Cómo está su vida? Lejos de Hugo Sánchez. Yo soy feliz, yo soy, la verdad, y más ahora viendo la felicidad de mi hijo Hugo. Barras Bravas de México. Desde su creación, las Barras Bravas en México se han encargado de proporcionar apoyo a sus respectivos equipos. Se podrían catalogar como la primera y fundadora en México la de Tito Tepito, Porra del Atlante, que tiene como fecha de fundación 1967 y desde que nació prevalece con las características de una porra mexicana en cuanto a cantos y organización. Les guste o no les guste, les cuadre o no les cuadre, el Atlante es su padre, y si no... Por muchos años las famosas porras mexicanas hasta cierto punto eran familiares y sanas, pero esto cambió con un nombre, Andrés Fassi, el en ese momento vicepresidente del Club Pachuca. El argentino fue quien fundó la Ultra Tusa, dando todas las tradiciones de los sudamericanos, que aunque hay que decirlo, esta es de las menos violentas de nuestro país.
Analizaremos la violencia en el fútbol mexicano. Andrés Fassi es el culpable de todo lo que sucede. Fassi, Jesús Martínez. Así, poco a poco, otros clubes replicaron lo hecho por Fassi, contratando entrenadores de barras de Argentina para enseñarles cánticos, temas de los trapos, marchas y, por qué no decirlo, una que otra maña. Los líderes suelen tener buena relación con los altos mandos del club y en algunos casos con varios de los futbolistas más importantes del equipo. Los miembros de más alto nivel en ocasiones reciben pagos nominales por parte de los dirigentes de clubes. Suelen reclutar nuevos integrantes mediante redes sociales, pero quienes desean ingresar deben aprobar ciertos tests en los que se ponen a prueba su valentía. No hace mucho tiempo un joven murió a golpes en manos de sus propios compañeros en una barra del Atlas. Esta vez se trata de Jorge, integrante de la barra 51 del Atlas, quien falleció luego de estar varias semanas internado. Se enfrascó en una pelea con otro integrante del mismo grupo de animación. El fin inmediato de una barra brava es el de alentar a su equipo de manera apasionada y fiel en todos los rincones del país y el mundo, sin importar la sequía de títulos o el mal paso que pueda tener en el presente. Sin embargo, también suelen ser un nido de malandrines, alcoholismo, drogadicción, entre otras cosas turbias. Utilizan a mujeres y niños para ingresar a estadios con bengalas y petardos, los cuales detonan dentro de los estadios. Algunas barras en la actualidad siguen secuestrando autobuses de transporte público para llegar a los estadios. Deberían desaparecer a las barras, a estos grupos de animación, que les da miedo, que tienen negocios con ellos, que oyeron, Pumas, que va contra sus intereses y por eso no lo hacen. Situaciones y momentos álgidos se han vivido en muchas ocasiones y tal parece que solo la pandemia podía crear una tregua en cuanto a la violencia en el fútbol mexicano. Te presento algunos de los más recordados: la invasión del estadio en Atlas contra Chivas. Que se acaben las barras, no son necesarias y lo único que son foco de infiltración. La bronca entre Tigres y Rayados en el 2018. Familiares, lo convertimos en esto, carajo, no se vale. Y también, ¿sabes qué? Oye, un llamado, mira nada más esa golpiza. Huele cobardes, son unos cobardes. El pleito por el derbi de San Luis contra Querétaro en el siguiente año. ¿Prefieren sacar un cabrón de este lado? ¡Que baje si tienen huevos! La que muchos recuerdan de Tigres y Veracruz, donde el Tuca Ferretti iracundo pedía dejaran de golpear aficionados. Otra más de Tigres en el estadio de Santos Laguna. Bueno, creo que se nos iría medio video recordando todas, lo que hace todavía más impresionante pensar que hay individuos que viven de esto, que obtienen un sustento de las barras y trae consigo violencia, alcohol y drogas a algo tan sano como un deporte. Desde hace tres sexenios presidenciales en este país, hay barras que al ser asociaciones civiles reciben dinero del gobierno. Viven de esto. Viven de eso. Vocerianos, sigamos descubriendo este iceberg y alguno que otro tema que no está en esta imagen. Suscríbete si no lo has hecho, ya que a los 924,000 subs llega la quinta parte. Anímate, pícale al botón de suscripción que es gratis. Dímelo qué opinas, déjalo acá abajito, me importa muchísimo tu opinión. Regálame una manita arriba, sígueme en Twitter, Instagram, TikTok, dale like a la fanpage oficial en Facebook y únete a la secta voceriana donde lleven momazos. Comparte este video y si no estás suscrito recuerda suscríbete. Créeme, no te vas a arrepentir.